Raúl Aníbal Feliz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué bueno que viniste. Oye, bueno, la economía es incierta, el mundo es incierto, todo es incierto. Naturalmente. Y de las incertidumbres más notables es que muchos pronosticaron que con la victoria de Trump el dólar se iba a ir, no sé, hasta 23, 25 pesos, incluso recientemente. Y ahora nos encontramos más o menos con la noticia de que estamos a 19 y que podría incluso bajar más. Entonces, la pregunta elemental es cómo ocurrió ese pequeño milagro. Y hay un antecedente importante, ¿no? Aparte de la declaración de Carstens, con este programa que tiene de coberturas. De coberturas, hubo la declaración de Wilbur Ross, Sí. y una incluso de Trump, diciendo que el dólar tan caro no le conviene a los Estados Unidos, ¿no? Y esto fue lo que empezó a precipitar el ascenso del peso, el repunte del peso, y ahí sigue. Entonces, wow. Bueno, lo primero es reconocer que las variables financieras que están cotizando en un mercado son naturalmente volátiles. Esto no quiere decir que pueden ir en cualquier dirección. Hay una serie de variables que llamamos fundamentales que determinan más o menos el valor en el que deben moverse. Pero eso es a mediano o largo plazo. En el corto plazo, los mercados descuentan una serie de información imperfecta sobre lo que puede pasar y a veces vemos pues, una volatilidad inusual. Fue el caso del peso con el triunfo de Donald Trump. Lo vimos llegar a 22 pesos al dólar, arriba de 22 pesos. Hoy andamos más alrededor de los 19.20, 19.25. Han pasado varias cosas en el camino. Primero, en enero, diciembre, finales de diciembre, principios de enero, había la sensación de que, de acuerdo a las declaraciones del candidato Trump, iba a ser inminente y casi seguro que México iba a ser sujeto a un tipo de impuesto o un arancel sobre las exportaciones. El famoso impuesto de la frontera, ¿no? Puede ser el famoso VAT, impuesto de ajuste fronterizo, o un arancel, lo cual todavía no ha desaparecido, hay que decirlo, no ha desaparecido de las posibilidades. Pero lo que en enero se daba como un hecho, hoy solamente es una posibilidad que ha venido reduciéndose. Ese es un asunto. Y el otro asunto es, no sé si está bueno, incluido. hay más. Déjame yo mencionarlo. Pero el otro te lo pregunto porque Guajardo ha sido muy enfático con que él no aceptaría en una negociación ni aranceles ni cuotas de exportación. De acuerdo, pero no, desafortunadamente no está en sus manos decidir ese asunto. Me queda claro. En el mismo debate del gobierno de Trump, el tema se ha debilitado. No quiero que no se me malinterprete, no es que esto ha desaparecido, esto puede volver en cualquier momento, pero hoy por hoy no es un tema seguro. Y los mercados lo estaban descontando, por eso estábamos el dólar a 22. Segundo, el Banco de México ha venido subiendo las tasas de interés en México. Hoy las tasas de interés en México son 6.25% y pronto, a finales del mes de marzo, estarán en 6.5%. Mientras que en Estados Unidos las tasas de interés que acaban de subir apenas son del 1%. Es decir, es un tremendo diferencial de más de 5 puntos que favorece a quienes invierten en pesos. Y el último factor que ha disparado esta recuperación del peso, lo mencionabas muy bien, son declaraciones de algunos de los miembros del equipo de Trump, como Wilbur Ross, secretario de Comercio, y de su asesor económico, Peter Navarro, quienes han comenzado a plantear la posibilidad... Peter Navarro es el asesor de Trump, no de Ross, ¿no? No, de Trump. Es el presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Casa Blanca. Entonces... Y hablemos un poco de Peter Navarro. Pero sí, es importante decir lo siguiente, es decir, lo que han comenzado a plantear es que una posibilidad de la reestructura del Tratado de Libre Comercio es, le dijo en palabras de Peter Navarro, es constituir a esos 3 países como un conglomerado manufacturero que busque predominar a nivel global. ¿Eso dijo Navarro? Así es. O sea, la idea es una idea incipiente, pero la idea sería cómo integrar más a México, Estados Unidos y Canadá para que como región seamos más competitivos contra el resto del mundo. Sí, entonces, eso puede ser un cambio radical con respecto al discurso de Donald Trump. Pero radical. Y todo eso es lo que ha traído el peso
Pues el Telecán. Al Telecán con otras reglas. No, pero el Telecán es exactamente ese principio. De acuerdo. Una región competitiva. La idea sería fortalecerlo sobre la base de reglas de origen que discriminen en contra del resto del mundo y a favor de la región norteamericana. Yo en otros lugares he dicho que eso se parece, lo dije aquí, a una especie de unión aduanera. Es decir, como lo que tienen los europeos, donde se coordinan los tres países para tratar de forma similar al resto del mundo. Si por ahí va a avanzar esta negociación, el peso tiene espacio todavía para recuperarse. Podríamos regresar por debajo de los 19 pesos. Pero todo esto está desarrollándose, no es definitivo. Entonces, pero a ver, nada más para entender un poco más, y ya sé que toda esta información que además vuela con todos los días, ¿no? Pero eso fue lo que dijo Navarro. Y lo que ha dicho también Ross es un poco eso, ¿no? Que hay que discutir las, ¿cómo se llama? Reglas de origen. Reglas de origen. Correcto. Exactamente. Sí. Que viene a ser un poco lo mismo. Viene a ser exactamente lo mismo. Y lo que queda claro, después de 2 meses de la administración Trump, es que está muy claro el discurso de Trump, de lo que él quiere, que las inversiones se queden allá, que el sector manufacturero vuelva a ser un sector dinámico en Estados Unidos. Todo eso está muy claro. Pero lo que no está nada claro, ni lo tiene claro Ross, ni Peter Navarro, ni nadie más en el equipo de Trump, es cómo hacerlo. Y me temo que esto va a requerir tiempo, porque precisamente están pensando en qué plantearnos y están con el plan B, el plan A, y mientras tanto a México le urge una definición, porque lo que nos hace daño en este momento es la incertidumbre. No, nos haría más daño una mala definición. Definitivamente. ¿No? Sería mucho peor, estaríamos en una situación muy complicada, pero mientras se mantenga esta incertidumbre, la inversión en maquinaria, en equipo, en fierros en esta economía, se va a mantener en stand-by. Ahora, esa incertidumbre que tú describes, insisto en lo que dijo Guajardo, yo me levantaría de la mesa o me levantaría de la mesa si se quieren discutir aranceles y cuotas de importación o exportación. Y al mismo tiempo, Guajardo ha sido muy enfático en algo bueno que yo creo, como lego, no soy especialista, en el sentido de que México tiene que diversificarse. Incluso recientemente habló de la necesidad de alguna manera, replantear el tratado transatlántico, de un acuerdo entre los países todos o acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces, la respuesta, cuando menos en el caso de Guajardo, a lo mejor Videgaray ha sido menos explícito, es vamos a diversificarnos. Ahora, la pregunta es muy elemental. ¿Es compatible una cosa con la otra? Si tú realmente apuestas que era la apuesta original del Telecán, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, a una zona integrada con mayor competitividad, con cadenas de producción integradas, pues justamente lo que no puedes tener son 46 acuerdos comerciales que tiene México con todo el mundo, porque entonces ¿cómo? Bueno, yo creo que hacia adelante esa es la definición que habrá que tomar. Si lo que ha insinuado Navarro de que Estados Unidos estaría interesado en un tratado de libre comercio fortalecido que integre más las economías, será muy difícil que México pueda efectivamente en el corto plazo, mediano plazo, diversificar su oferta. Porque creo que la idea precisamente es a integrar más la zona, a integrarnos más con los Estados Unidos y con Canadá. Pero en un horizonte de mediano y largo plazo, creo que México debe buscar una estrategia de diversificación. ¿Por qué? Porque ya vimos el riesgo político a que está enfrentado las negociaciones comerciales de México. O sea, un gobierno populista, un gobierno con una agenda antiliberal en Estados Unidos pone a temblar a la economía mexicana. Y eso no es apropiado, que se mantenga como vulnerabilidad hacia el futuro. Una pregunta que a lo mejor no puedes responder, y por eso te la hago, no te crees. Te la hago porque creo que es importante. Me queda claro que entonces la parte moderada en el gobierno de Trump, pues son obviamente Ross y Navarro. No, es curioso. Déjame decirte, la parte moderada son el secretario del Tesoro, que es el señor Mnuchin, y el presidente del Consejo Económico de la Casa Blanca, que es el señor Gary Cohn. Explícame por qué es la parte moderada. Ellos son la parte moderada. El señor
Wilbur Ross, yo creo que está en el grupo de los moderados, pero a veces cambia de un signo a otro. Y Peter Navarro, hasta hace unos días, era considerado el antiliberal y antilibre comercio número 1 del equipo de Trump. Y entonces, ¿cómo explicamos la iluminación de Peter Navarro? O sea, le apareció el Dios como a... Lo que creo es que no hay ideas muy firmes y que están explorando posibilidades y que pues al sentarse a ver la combinación de cosas que pueden ocurrir, ha comenzado a cambiar el pensamiento de ese grupo anti-mexicano, anti-liberal. Ilústranos, ¿cuál es el perfil de Peter Navarro? ¿Quién es Peter Navarro? Mira, Peter Navarro, curiosamente, es un economista académico, es profesor de la Universidad de California en Irving, en la Escuela de Negocios. Un economista menor. Muy menor en términos académicos. De hecho, no trabaja en el Departamento de Economía, sino en la Escuela de Negocios. Aunque es un egresado de Harvard, o sea, es un egresado de una escuela mainstream. Y tal vez es el único economista académico que está en contra del libre comercio en el mundo. O sea que tenemos suerte. Bueno, suerte que haya cambiado. Que comience a cambiar. Que comience a cambiar. Una entrevista no cambia completamente el escenario. Pero mi pregunta sigue siendo lo mismo. En primer lugar, ¿dónde está la entrevista? Porque yo no la había visto. Y en segundo lugar... Fue una entrevista a Bloomberg hace unos días. Hace unos días. Correcto. Fue una iluminación la que tuvo de repente, ¿no? Pues, vamos, en el mundo académico normalmente se trabajan, y tú lo sabes, con diferentes opciones. No, bueno, un hombre de esa edad, asesor de Trump, que de repente se ilumine así, es un milagro. Es un acto de conversión. Yo creo que, según las filtraciones que ha habido a la prensa, el grupo que hoy tiene el control de la agenda de Trump no es ese grupo de Peter Navarro, sino el grupo más liberal encabezado por el secretario del Tesoro y el asesor económico en la Casa Blanca, que es Gary Cohn. ¿De dónde vienen estos dos personajes? Vienen fundamentalmente de Wall Street. Y son los hombres más moderados. Creo que esencialmente no identifican, y creo que correctamente, el problema del Tratado de Libre Comercio como el gran problema de los Estados Unidos, como el tema que le ha hecho daño a los Estados Unidos, y entienden que esto fue un discurso político del cual hay que salir pronto para realmente concentrarse en los temas importantes de la economía. Y Peter Navarro ha tenido que reconciliarse con ellos, es mi opinión. Ah, es tu opinión. Sí. Ah, bueno, esa era la pregunta que yo te quería hacer y ya me la respondiste. Me ha sorprendido. Nos queda un tema pendiente, ya se nos acabó el tiempo, no lo podemos abordar, pero lo formulo de manera muy simple, nos quedan 30 segundos. Esta indefinición obviamente vale para México, pero igual vale para China, porque tampoco ha habido definiciones respecto de China, ¿no? No, no ha habido, y de hecho quizás en unas cuantas días, semanas, veremos una definición, porque el presidente Xi Jinping ha sido invitado a una cumbre por el presidente Trump en su casa, la Casa Blanca de verano, que está en la Florida. Así es. Entonces, China ha dicho que está interesado en cualquier planteamiento que sea ganar-ganar. Entonces, es probable que aquí veamos también un cambio de postura en la posición que los mercados estaban esperando en medio de la campaña, y que la relación con China prospere de una manera distinta y que incluso sea una buena relación. Se nos acabó el tiempo, gracias. Raúl, muchas gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.